Lucas 17. Vamos a abrir también aquí. Hay dos palabras muy usadas en nuestro tiempo hoy en día, que en realidad son dos sufijos. Estos dos sufijos son pre y pos, que significan: pre significa antes de, pos significa después de. Por ejemplo, cuando decimos un prepago, significa que pague antes de, ¿verdad? Prepago, pague antes de. Pospago significa pague después de. Entonces, en base a estos dos sufijos, nos referimos a otras palabras como preponer, significa poner antes de. Posponer, poner después de. Entonces, estas dos palabras se usan, ¿verdad?, mucho precisamente para esto, ¿verdad? Y en base a esto yo quiero predicar, ¿verdad?, un sermón que yo le titulé de esta manera: milagros post realizados. O sea, milagros que vienen después de un tiempo, después de la oración, después de orar por alguien. Porque hay milagros que no suceden en el instante, pueden suceder después de un tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, muchas veces hay gente, ¿verdad?, que uno ora por ellos y no sanan en ese momento. Y hay gente que se agüita, se decepciona. Hay gente que simplemente dice, no creen, ¿verdad? Fui a la iglesia, oraron por mí, pero sigo igual. Inclusive hay gente que después de la oración se sienten peor. Yo he orado por gente que me han dicho, pues me dolía una pierna, ahora me duelen las dos piernas. Dios mío. Pero bueno, hay milagros que van a venir después de un tiempo. Y yo, pensando en eso, tomé este texto para este mensaje que quiero predicarles: milagros post realizados. San Lucas 17, versículos del 11 al 16. Vamos a leer Lucas 17, del 11 al 16. ¿Cuántos lo tienen? Perdón. Dice de esta manera: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Vamos a orar en esta noche por este mensaje. Padre, una vez más venimos por tu sangre preciosa, orando por tu palabra, Dios, en esta noche. Unge, Dios, tu palabra, unge mis labios, mi corazón. Dios, ayúdanos, Dios, a mirar tu mano, a tener fe, a creer que a pesar, Dios, de todo, tú puedes obrar, tú puedes hacer milagros, a esperar, Dios, ese milagro. Oro a ti, Dios, por esta iglesia, por aquellos que estarán escuchando este mensaje. En el nombre de Cristo te doy gracias, Señor. Amén. Milagros post realizados, o sea, milagros que vienen después de un tiempo. Quiero hablar en primer lugar la fe en el tiempo de espera. Muchas veces la fe tiene que ver con esperar, ¿verdad? La fe en sí es esperar en Dios, ¿verdad? En la mañana se leyó un texto, Hebreos 11:1, que la fe es la convicción de lo que se espera, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, quiero que en este primer punto veamos cómo el esperar en Dios es muy importante. Es algo muy clave, porque en esa espera pueden suceder muchas cosas que a veces pueden salirse de control. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Abraham y Sara, ¿verdad? Abraham, como un hombre que estaba conectado con Dios, Dios le prometió un hijo a Abraham. Si usted conoce la biografía, usted también entenderá perfectamente esto, porque Dios le prometió un hijo a Abraham. Abraham tenía un criado llamado Eliezer, ¿verdad? Pero él no era el que Dios le había prometido. Tenía a su esposa Sara y tenían una sierva llamada Agar. Entonces, ¿verdad? Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, a partir de que Dios le dio esa promesa, transcurrieron algunos años. Empezaron a pasar los años y
como sucede muchas veces, cuando empiezan a pasar el tiempo y no vemos el milagro, no vemos aquello que se nos prometió, empiezan a ver muchas veces la desesperación, ¿verdad? La duda, el temor, la incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no sucede el milagro? Así estaba Abraham, gloria a Dios, ¿verdad? Empezaron a pasar los años y su hijo prometido no llegaba, ¿verdad? Sabemos la historia de que Abraham, más bien Sara era estéril, ellos ya eran de avanzada edad, eran viejos, comenzaron a hacerse viejos y prácticamente ellos decían, ¿de dónde? ¿Cómo va a suceder esto? Y Abraham y Sara en su desesperación, escúcheme bien, ellos tomaron una decisión equivocada. Ahí en Génesis 16 encontramos que Sara le dice a Abraham, porque ella está desesperada, ella no puede tener hijos, no puede salir embarazada, y entonces ella le dice, ¿por qué no, amén, concibes de mi sierva Agar? Y esto pues no era la voluntad de Dios, obviamente. Génesis 16, vamos a leer del 1 al 5, dice estas palabras del 1 al 5, Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Saraí, y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían hablado Abraham en la tierra de Canaán, que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Dice en el versículo 5, entonces Saraí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose ella encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. En su desesperación, ¿verdad?, por un hijo que Dios le había prometido, en ese tiempo de espera se desesperaron, Sara se desesperó y cometió ese error, ¿verdad? Abraham pues obedeció la voz de su esposa porque de alguna manera él deseaba un hijo, y sí, ¿verdad? La sierva de ella, Agar, quedó embarazada de Abraham, pero no era el hijo de la promesa. O sea, en el momento de la espera, pues se pueden tomar malas decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Porque la fe requiere esperar, iglesia. Aunque finalmente Abraham y Sara soportaron la prueba de fe y ellos miraron el cumplimiento de la promesa de Dios en sus vidas. Eso lo podemos leer en el libro de Romanos, capítulo 4, de los versículos 18 al 22. Romanos 4, 18 al 22. Vea conmigo. Dice 4 del 18 al 22. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aquí está hablando, ¿verdad?, de que finalmente Abraham supo esperar. Después de ese error que cometieron, ¿verdad?, ellos esperaron. Dice que al final él no dudó por incredulidad. Él y Sara se mantuvieron firmes, se mantuvieron esperando el milagro de un hijo propio, de un hijo, ¿verdad?, de ella, de Sara, y al final se cumplió ese milagro, se cumplió esa promesa. Entonces, muchas veces la fe es de esperar en Dios, aunque las circunstancias no nos favorezcan, pero es necesario esperar en Dios. Es clave esperar en Dios, porque a veces las circunstancias no nos van a favorecer, pero si queremos ver milagros, milagros poderosos, tenemos que aprender a esperar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el Salmo 42, en el versículo 11, encontramos las siguientes palabras. Salmo 42, 11 dice:
¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista está hablando, está hablando de una turbación de su alma, una desesperación muchas veces, una angustia, porque no es fácil esperar es difícil, ¿verdad? Pero él está diciendo, espera en Dios, alma mía, porque he de alabarle. En el Salmo 130, en el versículo 5 también encontramos las siguientes palabras. Salmo 130, versículo 5, dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Esperar en fe. También en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 25, encontramos las siguientes palabras. Romanos 8, 25, dice así: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Eso es fe, porque es algo que no vemos, pero si lo esperamos, van a venir los buenos resultados. Vamos a mirar el milagro, gloria a Dios, vamos a mirar el cumplimiento en esta noche. La fe trabaja en la paciencia, iglesia. La fe se fortalece en la paciencia. En el libro de Hebreos, capítulo 10, encontramos las siguientes palabras. Hebreos 10, 23. Vea conmigo, Hebreos 10, 23 dice de esta manera. Gloria a Dios. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Se da cuenta? Dios es fiel. Si Dios prometió, Él lo va a cumplir. Pero aquí es esperar, aquí es paciencia esta mañana. Perdonen esta noche, se me amanece, ¿no? Es esperar, gloria a Dios. Pero es paciencia. Una fe sin fluctuar, en otras palabras, una fe sin vacilar, sin desviarse, porque el que prometió el milagro o la promesa es muy fiel. Nuestro Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero es fe en el tiempo de espera, es fe en ese tiempo de espera. Así que esto es muy importante, gloria a Dios. Fe, ¿verdad? En el tiempo de espera. Ahora vamos a un segundo lugar. Quiero hablar de dos ejemplos poderosos en esta noche, en este segundo punto. Vamos a estudiar dos ejemplos muy poderosos. El primero es en el texto que tomamos de los 10 leprosos, los leprosos, ¿verdad? Entonces vamos a volver al texto, San Lucas 17. Vamos a ir una vez más a leer del 11 al 16. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, dice, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Amén. Aquí están estos 10 hombres leprosos. Dice la Biblia que cuando Jesús, ¿verdad?, pasó por ahí, entre Samaria y Galilea, estos hombres lo vieron, se pararon de lejos y alzaron la voz. Como eran leprosos, eran inmundos. En la mañana hablamos de 4 leprosos, ¿verdad?, de Samaria, que vivían en las afueras de la ciudad. Bueno, precisamente porque los leprosos eran inmundos, ellos no podían acercarse a las personas. Pues de hecho, pues las personas no se acercaban a ellos, porque si se acercaba a alguien, se consideraba inmundo a esa persona. Así es que la gente los echaba lejos, al monte, a vivir fuera, lejos. Entonces dice que nuestro texto, que cuando estos hombres miraron a Jesús de lejos, ¿verdad?, ellos empezaron con un clamor, empezaron a gritarle al Señor. Su clamor fue: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Obviamente fue un clamor profundo y desesperado. Y entonces Jesús los vio, dice la Biblia. Los vio, pero no se acercó, ¿verdad? La Biblia no dice que Jesús se haya acercado a ellos. Simplemente los vio y les dijo unas palabras. El versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Les dijo. Aleluya. O sea, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Eso fue todo lo que Jesús les dijo.
Y entonces dice, aquí está lo bueno, porque dice que aconteció que mientras ellos iban, fueron sanados. Ocurrió un milagro. Y yo quiero que capte esto esta noche. El milagro no sucedió en el momento, fue mientras caminaban. ¿Cuánto lo entienden en esta noche? Ellos comenzaron a dirigirse al templo y seguían leprosos. Es como si yo le digo a una persona, pues nada, o usted le dice a una persona, ¿sabes qué? Dios te sanó, ve al templo o ve a la iglesia y vas a estar sano. Y esa persona viniera y estuviera enfermo y pues me dijeron que si yo venía iba a ser sanado. Porque así sucedió con estas personas, con estos leprosos. Ellos mientras iban, ¿verdad? Se iban dirigiendo al templo, seguían leprosos. Quizás ellos dudaron, quizás ellos empezaron a decir, hey, seguimos leprosos y ya hasta el templo, mira, ya nos estamos acercando al templo y seguimos leprosos, nos van a correr los sacerdotes, nos van a echar fuera, no nos van a dejar entrar, porque un leproso no podía entrar al templo, era inmundo. Entonces imagínense, pero ellos creyeron la palabra de Jesús y mientras ellos iban caminando, acercándose al templo, dice que en un instante, de repente, fueron sanados de la lepra, fueron limpiados esta noche. Aleluya. Cuando ellos estaban a punto de llegar al templo, la lepra desapareció de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque ellos, amén, esperaron, creyeron. Hay gente que no va a sanar en el instante, pero pueden sanar otro día o en la semana o durante el mes puede ser sanada esa persona. Y yo quiero que capte eso esta noche. El segundo ejemplo lo tenemos en la higuera maldecida, la higuera que Jesús maldijo. Vamos a irnos al Evangelio de San Marcos, capítulo 11, San Marcos 11, versículos 12 al 14 primeramente. San Marcos 11, 12 al 14 y luego nos vamos al versículo 20. Dice, al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Ahí nos vamos a detener. Aquí está Jesús, aquí van los discípulos con él y dice que se encontró una higuera y Jesús buscó fruto, pero no halló fruto en la higuera, solamente tenía hojas. Cuando Jesús mira que solamente tiene hojas, lanza una palabra de maldición sobre esa higuera, la maldice, le dice, nunca jamás coma de ti fruto nadie, o nadie fruto de ti. Y dice que los discípulos lo oyeron, pero escúchame bien, en ese momento no pasó nada. En ese momento la higuera estaba bien, seguía verde, seguía con todas sus hojas verdes, frondosa, sin fruto obviamente, pero la higuera estaba bien, gloria a Dios. Pero escuche lo que sucedió otro día en la mañana, versículo 20 al 22, dice ahí, de ahí mismo, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Y lo vamos a detener. Escúchame bien, aleluya. Dice que otro día, por la mañana, pasando por ahí, gloria a Dios, sus discípulos miraron que la higuera se había secado, gloria a Dios, se había secado desde las raíces. O sea, el milagro no sucedió en el momento, sino hubo un proceso de tiempo, gloria al Señor. Hay milagros que son por realizados, por eso le decía post, o sea, después de van a suceder. Entonces el milagro no sucedió cuando Jesús ahí le dijo esas palabras a la higuera, sino hasta otro día en la mañana pasaron por ahí y la higuera se había secado desde sus raíces. Y por eso Jesús le dijo, tengan fe en Dios, y ya les dice lo que es. Si ustedes le dicen a ese monte, muévete de aquí, el monte va a obedecer. Pero es la fe, gloria a Dios. Pero aquí, hermano, lo que a mí me llamó la atención es eso, de que muchas veces, ¿verdad?, hay milagros que no van a suceder en el momento que le pedimos a Dios.
o que oramos por alguien. Gloria a Dios. Sucedió con los leprosos. Ellos en ese momento, ¿verdad? Quizás, pero estamos igual, seguimos enfermos. Ellos pudieran haber juzgado a Jesús, pudieran haber dicho, no, son mentiras. Pero no, ellos siguieron y mientras ellos iban, fueron sanados en el camino. Entonces, son milagros por realizados después de la oración, después de la declaración, después de la promesa. Hay cosas que van a suceder conforme esperamos en Dios. Hay cosas que van a suceder en su vida conforme usted espera en Dios en fe. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Conforme usted espera. Por eso quiero hablar en tercer lugar, tu milagro está en camino, ¿verdad? El milagro está en camino. Muchas veces oramos por un enfermo o nosotros mismos estamos esperando un milagro. A veces el milagro se tarda para llegar, sea una sanidad, una bendición económica, la salvación de alguien, y nos desesperamos. Hay gente que se desespera, hay gente que cae en desesperación, hay, ¿verdad?, cristianos que se desesperan y dicen, no, pues ya me han dicho muchas veces el pastor que Dios va a hacer un milagro y sigo igual, ya no voy a la iglesia, y se desesperan y terminan yéndose, terminan alejándose, apartándose de Dios, yéndose de la iglesia. Pero escúcheme bien, el milagro está en camino, el milagro tiene un proceso. En el libro de Romanos capítulo 8, escuchamos las palabras del apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25, vea conmigo. Dice lo siguiente: porque en esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad?, de lo que no vemos. Si usted espera lo que ve, pues eso no es fe, ¿verdad? Si usted, siempre hemos dicho, ¿verdad?, que la fe es creer algo que todavía no llega. O sea, hay gente que dice, no, pues yo tengo fe. Hay gente que tiene trabajos estables, ¿verdad?, que trabajan en el gobierno, trabajan donde tienen aguinaldos, tienen todas las prestaciones, y dicen, no, yo tengo fe que me van a dar aguinaldo. Bueno, eso no es fe, porque por ley les toca aguinaldo. Pero cuando usted no tiene esas prestaciones, pero usted dice, yo creo que este año me van a dar aguinaldo, eso sí es fe. Y si le llega el aguinaldo, eso es fe, ¿verdad? Porque no era algo que usted tenía, simplemente usted lo creyó y llegó la bendición. Entonces, por eso Pablo está hablando, el apóstol, acerca de eso, ¿verdad? Si esperamos solamente lo que vemos, eso no es esperanza. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Tenemos el ejemplo de la sanidad de la hija de Jairo. Es un ejemplo de un milagro que está en camino. Vamos a irnos al libro de San Marcos, capítulo 5. Vea conmigo. Marcos 5, versículos 21 al 24. Dice San Marcos 5, 21 al 24, vamos a leer primeramente. Dice de esta manera la palabra de Dios: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vio uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Aquí está, amén, un hombre llamado Jairo que viene delante de Jesús y le dice la situación. Su hija está gravemente agonizando, dice. Y le dice, maestro, quiero que vayas y pongas tus manos sobre ella para que sea sanada. Y dice que fue pues con él. Jesús fue con él. O sea, esto es algo tremendo, porque el milagro estaba en camino. Pero escúcheme bien, no fue tan fácil, porque cuando ya iban a ellos, habían avanzado un tramo, no sé cuánto tramo habían caminado, se interpuso un gran obstáculo. ¿Y sabe cuál es el obstáculo que se interpuso? La misma muerte de la hija de Jairo. O sea, murió la hija de Jairo. Así que imagínense, ese es un gran obstáculo, porque cuando alguien muere ya se acaba toda esperanza.
Vamos a ver ahí mismo Marcos 5, versículos 35 y 36. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa el principal de la sinagoga diciéndole: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Escúchame bien, a Dios no lo detiene la muerte. Era un gran obstáculo para Jairo. Sus siervos le dijeron: Jairo, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro, ya no hay esperanza, murió tu hija. Pero Jesús escuchó y le dijo a Jairo: cree solamente y tu hija va a ser salva. Imagínense, amén. Cree. Piense por unos momentos en esto. Jairo tenía todo en contra, iglesia, contra todo pronóstico. Las apuestas estaban 10-1, todo en contra de Jairo. Pero Jairo creyó que el milagro estaba en camino a pesar de la muerte. Y así sucedió. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando usted espera en Dios, aunque hay obstáculos muy difíciles de remover, pero cuando usted espera en Dios, el milagro va a suceder. El milagro va a suceder esta noche. Así que, hermano, hermana, su milagro está en camino. Solo tiene que creer, solo tiene que esperar. Gloria a Dios. Puede suceder en el momento menos esperado, en el lugar menos indicado y en la circunstancia menos pensada. Ahí puede suceder el milagro. Yo he visto gente que ha sido sanada, ¿verdad? Cuando menos piensan. Yo he orado por gente, ¿verdad? En la iglesia, aquí en la iglesia o en otro lugar, y no han sanado en ese momento. Pero después me llega la noticia que fueron sanados. Fueron sanados. Porque el milagro a veces está pospuesto para después. Dios lo pospone. ¿Pero por qué Dios lo pospone? Bueno, lo que podemos decir es que Dios prueba nuestra paciencia y nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Dios prueba, hermanos, iglesia, nuestra esperanza esta noche. Aleluya. Ahora, no estoy diciendo que Dios no sana al instante. Claro que sana. Pero muchos de los milagros ocurren después de un tiempo de espera, de fe, de paciencia, de perseverancia esta noche. Cuando prediqué allá en San José del Cabo, el último día, el domingo, oré por los enfermos. Y hubo como unos 3 hermanos que dieron victoria ahí, que Dios los sanó, que se quitó el dolor. Oré como por unas 12 personas ahí, 10 personas. Pero solamente 3, ¿verdad?, le dieron la gloria a Dios. Pero otro día, ¿verdad?, cuando llegamos aquí a La Paz, como a mediodía, como a las 11:12, me llega un WhatsApp del pastor, hermano Antonio Rodríguez, y me pone: hermano, dice, no le han dicho. No, le dije, ya le contesté, y me dice: no, dice, un hermano dice que en la oración de anoche me está diciendo que traía un problema de rodillas y que Dios lo sanó. Y yo simplemente estaba en el trabajo y yo le di la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay milagros que van a suceder después, gloria al Señor. El problema es cuando abandonamos, ¿verdad?, el terreno de la fe, el terreno de la paciencia. Ese es el problema muchas veces en esta noche. Así es que en esta noche quiero decirles que los milagros van a suceder cuando menos piense usted. Cuando menos pensemos, el milagro va a llegar. Así sucedió con estos leprosos, que mientras ellos iban, fueron limpiados, fueron sanados. Así sucedió, gloria al Señor, con la higuera estéril, con la higuera que Jesús maldijo y hasta otro día se secó. Así sucedió con la hija de Jairo, gloria al Señor. Aleluya. Así es que en esta noche hay milagros que van a suceder después pero aquí se trata de saber esperar, de tener paciencia, de tener perseverancia y de no dejar de creer en que Dios está obrando, de que Dios está trabajando. Así que en esta noche, que Dios nos ayude, iglesia, a creer. No deje de creer en Dios, en que Dios va a salvar a su familia, en que Dios le va a traer esa bendición que usted está esperando,
en que Dios va a sanar, en que Dios va a hacer milagros. No deje de creer. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Amén. Ok, vamos a un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Denle alabanza al Señor. Gracias, Dios, te alabamos en el nombre de Jesús. Gracias, 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 Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que por un momento cierre sus ojos, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, por favor. Quiero, amén, esta noche he predicado un mensaje muy sencillo, pero con el deseo de mi corazón de transmitirles esa fe, iglesia, hermanos, de poder, ¿verdad? Decirles que hay milagros por realizados que van a suceder después de un tiempo. Muchas veces, amén, así sucede. Así es que de eso se trata esta noche, saber esperar, amén, la fe en el tiempo de espera, que Dios trabaje ahí, pero tenemos que saber esperar, tener paciencia, tener perseverancia. Y mientras usted está con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, quiero en esta noche hacer este llamado al altar, gloria a Dios, hacer este llamado al altar, porque se trata aquí, iglesia, ¿verdad?, de saber esperar. ¿Cuántas veces tenemos que esperar en los milagros de Dios? ¿Cuántas veces tenemos que ser pacientes? Y en esa paciencia llega la respuesta, llega la respuesta. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo por la fe vivirá. Entonces, esta noche, amén, se trata, ¿verdad?, de esto, de ser pacientes y esperar. No sé cuál sea su necesidad o su situación,